Muy buenas. Se va a estrenar una nueva serie sobre Roma, una superproducción que, al menos en el tráiler que pudimos ver en junio, promete espectacularidad, diversión, juegos, carreras de caballos, luchas de gladiadores y conspiraciones por el poder. Sin entrar en la adaptación histórica, que por el momento no podemos saber cómo de buena o mala va a ser, sí quiero aprovechar este vídeo para al menos hablar sobre qué acontecimientos han llevado hasta lo que nos narra la historia de la serie. Y aunque es cierto que como historiador gusta cuando hacen el trabajo bien y adaptan una historia a la gran o pequeña pantalla de forma fiel, en los últimos años he ido llegando a la conclusión de que el producto televisivo es eso, diversión, espectáculo, entretenimiento y flipadas. Para todo lo demás, pues ya estamos nosotros aquí para hablar un rato. Que de hecho, pues mira, ya sea buena o mala la serie o película en cuestión, nos sirve para soltar un buen rollo a quien quiera escucharnos. Y si este producto sirve para que alguien se interese sobre cómo Vespasiano llegó al poder, o qué hizo su sucesor Tito Flavio una vez llegó al trono, pues no habrá sido en vano. Así que sin más, ¿quieres tener un poco de contexto sobre la serie antes de verla? Ser el detallista que todos aman, que chifla y señala la pantalla cuando algo no esté bien hecho, cuando no mencionen a los anteriores emperadores en orden, o la espada que está usando el gladiador número 7 no sea la correcta de la época? Pues no sé si seré capaz de responder a eso, porque en el momento de hacer el vídeo solo tenemos el primer tráiler que ha salido. Pero si lo que quieres es llegar con un poco de conocimiento a esta serie, para saber quién es quién y qué está haciendo ahí, este es el lugar correcto. Así que ponte cómodo, agarra bien el móvil, la pantalla de tu televisor o donde quiera que sea que veas este vídeo, porque comenzamos. Those About to Die es una serie que nos muestra la Roma del 79 después de Cristo, último año de vida del personaje que encarna Anthony Hopkins, al emperador Tito Flavio Vespasiano. No es alerta de spoiler ni nada. En el tráiler la primera frase que dice Vespasiano es: No tardaré en cruzar al reino de las sombras. Así que por favor, no te marches todavía. Estaremos viendo, por lo tanto, al fundador de la dinastía Flavia, después de que la dinastía Julio-Claudia desapareciese con Nerón, algo que sin lugar a dudas provocó un caos increíble en todo el imperio, en el que entraremos en detalle dentro de poco. Pero vamos por partes. Primero sobre lo que estamos viendo en la serie. Junto a este emperador aparecen sus hijos y sucesores llamados Tito Flavio Vespasiano, con quien se repite el nombre, y Domiciano, o más formalmente, Tito Flavio Domiciano. Aunque Vespasiano los incluyó en su gobierno para que ganasen experiencia, es cierto que puede haber ciertas tensiones entre ambos hermanos, que supongo veremos en la serie al ser dos personajes con enfoques distintos a la hora de gobernar. Siendo Tito un hombre que la historia ha recordado como honorable y un emperador más que capaz, mientras que Domiciano era algo más autoritario y represivo, que no tenía problemas en cargarse a los opositores políticos que lo desafiasen. Es por lo tanto más que suponible que en la trama de la serie Domiciano tenga cierta inclina hacia Tito y experimentemos la rivalidad entre ambos, por ver quién sucede a su padre. Round 1. Fight! Pero eso ya lo veremos en la ficción. Sin embargo, la temporada parece que va a centrarse en otros personajes con tramas más o menos inventadas, como vimos en Roma de HBO, mientras, espero que así sea, algunos de los eventos históricos conocidos van sucediendo y afectando a los personajes principales y secundarios. Como decía, estamos en el año 79 después de Cristo, y como vemos, habrá carreras de caballos en el Circo Máximo, a lo Ben-Hur, y también combates de gladiadores en el Anfiteatro Flavio, después conocido como el Coliseo, combates que espero se parezcan más a los de Gladiator que a los de Pompeya de Kit Harington. El Anfiteatro Flavio lleva en pie y en proceso de construcción apenas 9 años, y aún le quedará un año más para su completa finalización en el 80 u 82 después de Cristo. Depende de donde se mire la información. Unos dicen que lo termina de construir Tito y otros que Domiciano. Pero aunque estemos en el 79 después de Cristo,
parece que hubo pequeñas celebraciones de juegos mientras se terminaba de completar el edificio. Algunas como competencias atléticas, las famosas luchas de gladiadores e incluso los simulacros de batallas navales que podemos ver en el tráiler. Aquí tienes un dato que puedes soltar a tu pareja, padres o amigos mientras ves la serie. Para hablar de la figura de Vespasiano, podemos decir que no era un emperador al uso. Como decía antes, su figura daba inicio a una nueva dinastía, y esto también lo acompañaba el hecho de que no era de un linaje noble, pues su orden era el ecuester. Como ya sabéis, en la sociedad romana había diferentes órdenes o clases a las que pertenecer, como podéis ver ahora mismo en la pantalla. En el caso del orden ecuester, a lo largo de los años desde la fundación de Roma, había cambiado. Si antes eran esos ciudadanos lo suficientemente ricos como para mantener y tener un caballo para la guerra, después de la Segunda Guerra Púnica, este orden se dedicó a emprender y a los negocios, siendo lo que podríamos equivaler a los burgueses de la época, pero salvando algunas distancias. Según Indro Montanelli, la procedencia de Vespasiano dentro de este orden le daba un carácter complejo. No le gustaban nada los aristócratas, y ni aun siendo emperador quiso parecerse a ninguno de ellos. Incluso en un momento, un heráldico quiso enlazar su linaje con Hércules, a lo que Vespasiano, sin deseos de adulterar su pasado, soltó una fuerte carcajada en presencia de todos. Vespasiano era un hombre que había accedido al poder a los 60 años, nacido en Falacrinae el 17 de noviembre del 9 después de Cristo y fallecido el 79 en junio. Disciplinado y ahorrativo, era en el año de su ascenso al trono calvo, tosco, grandes orejas y enemigo de las sofisticaciones que se encontraba en la corte. Roma, para el momento en el que él gobernaba, venía de tiempos convulsos de los que en breve hablaremos. Pero antes, quiero definir un poco su política. De las primeras cosas que hizo en el poder fue reorganizar el ejército de una forma más efectiva, y sobre todo, las finanzas para recuperar poder adquisitivo. En el ejército, lo arrendó a los oficiales de carrera, siendo todos provincianos como él. En cuanto a las finanzas, a sabiendas de que los políticos romanos venían a enriquecerse en sus puestos y básicamente a ser bastante corruptos, se dice que al menos les sacó algo de dinero vendiendo los altos cargos públicos. Con el tesoro público y los recaudadores de impuestos, puso a gente con pocos escrúpulos y les dio poder y confianza por todas las provincias para que recaudasen los tributos como quisiesen. Sin embargo, no esperaban que una vez consiguiesen el dinero deseado, Vespasiano los llamaría a Roma y les confiscaría lo recaudado. Como estos recaudaron más, saneadas las cuentas, devolvió el dinero sobrante a las víctimas de los funcionarios, ganándose así su favor. También entre sus medidas estaba financiar obras públicas, construcciones, austeridad, control financiero y reformas estructurales administrativas. Por ejemplo, dio la ciudadanía a todo habitante del imperio que pagase impuestos, además de mandar construir el mencionado Anfiteatro Flavio. En el plano militar, durante su gobierno, se puede destacar la Gran Revuelta Judía. Esta había comenzado poco antes de su ascenso al trono, en el 66 después de Cristo. Como dije en mi vídeo sobre el Mesías, que os dejo aquí arriba para luego, los judíos buscaban sobre todo expulsar a los romanos de Judea y establecer el reino judío independiente. Pero el aparato del imperio era brutal, y por fin teniendo un emperador estable en el trono, lo era aún más. Vespasiano encargó terminar con el alzamiento judío a su hijo Tito Flavio, por lo que tenemos que destacar, en el año 70, el asedio de Jerusalén hacia el final de la revuelta. Durante meses, la ciudad fue rodeada hasta que lograron penetrar en las defensas. Los romanos incendiaron y destruyeron el segundo templo judío como represalia por el levantamiento. Según Tácito, las bajas judías fueron de unas 600.000 personas y otros judíos fueron esclavizados o deportados, produciendo lo que se conoce como diáspora. Como recompensa por la campaña, se construyó en honor al hijo del emperador, el archiconocido Arco de Tito. Como la serie está argumentada en el año 79 después de Cristo, buena parte de las cosas que he comentado ya habrían sucedido durante la trama. Por lo que bueno, si han hecho bien su trabajo, habrá referencias. Y si no, pues al menos aquí estoy yo para comentártelo. Pero hay algo que seguro no deberían de olvidar mencionar en la serie, y es el convulso momento tras el que Vespasiano se hizo emperador. Muchos de vosotros y vosotras
ya conoceréis de lo que voy a hablar a continuación, pero no por ello debéis de abandonar el vídeo, ya que cuesta mucho hacer mapitas, guión, animaciones y demás. Pero para quienes no saben de lo que hablo, en el título del vídeo estaba ese pequeño spoiler, y este es el año de los 4 emperadores. Como adelantábamos antes, Vespasiano estrenó nueva dinastía en el imperio tras la muerte de la anterior, la Julio-Claudia. Con el fin del emperador, el 68 después de Cristo, el imperio, que aún podía calificarse de joven, estaba en peligro. A la muerte de Nerón le sucede sobre todo la inestabilidad. El gobernador de la Galia Lugdunense se había sublevado y había ofrecido una alianza y poner como emperador al general rebelde Servio Sulpicio Galba. Este acabó aceptando y se convirtió en el primero de estos 4 emperadores en junio del 68. Pero tan fácil como subió al poder reconocido por el Senado, lo acabó perdiendo. Conociendo la crisis económica que azotaba el imperio, ordenó que quienes habían recibido donaciones de Nerón debían devolverlas. No contaba que los propios pretorianos, quienes estaban encargados de su seguridad, habían recibido pagos de dicho emperador. De hecho, cuando Galba recuperó el dinero, no fue tampoco transparente con lo que hacía con él, por lo que el 15 de enero del 69, con 72 años y con solo 7 meses como emperador, mientras era transportado en su litera, la guardia pretoriana se amotinó contra Galba, asesinándolo en el foro romano. Entonces lo decapitaron, cortaron extremidades de su cuerpo y por alguna razón macabra, también los labios. Asegurándose que había muerto, proclamaron emperador a Marco Salvio Otón, cabeza pensante del derrocamiento y conspirador contra Galba. Pero si corto había sido el imperio de Galba, más corto sería el de Otón, pues este solo duraría 4 meses. Al conseguir el trono imperial, Aulio Vitelio, gobernador de Germania Inferior, se alzó en su contra. Había entonces guerra civil en el sur de la Galia y en el norte de Italia. Aunque Otón albergó ciertas esperanzas para mantenerse en el trono al vencer en algunas batallas, sufre el 14 de abril del 69 una decisiva derrota en Bediacrum. Entonces hizo algo muy romano, pues ante la derrota se quitó la vida antes de que se la quitasen sus enemigos. Vitelio ahora entró en Roma y se sentaba en el trono imperial desde abril, siendo el tercer emperador que veía el año 69. Todo parecía asegurado al poseer las legiones de Galia y Germania, siendo de las mejores del imperio. Pero el beneplácito de la victoria le había cegado, pues sus enemigos, los que apoyaban antes a Otón, encontraron en Vespasiano otro candidato apto para el trono. Así, las legiones de Iliria, Moesia y Panonia se declararon leales a Tito Flavio Vespasiano, otorgándole una buena parte del imperio a su servicio. De hecho, se hizo pronto con Egipto para tener grano para sus hombres. Vespasiano, con su aventura comenzada en junio, hizo que su general, Marco Antonio Primo, encontrase sus fuerzas contra las de Vitelio en Cremona, entre el 24 y el 25 de octubre del 69. Siendo una victoria decisiva de las tropas de Vespasiano, tras esto, en diciembre, avanzaron hacia Roma, donde se encontraba Vitelio. Después de unas negociaciones que no llegaron a buen término, la ciudad eterna vio como sus calles se tiñeron de sangre y se convirtieron en escenarios de barbarie. El Capitolio fue incendiado, los soldados irrumpían en tiendas, saqueaban e incendiaban. Vitelio parece que se encontraba escondido, según Suetonio, dando un banquete hasta que fue descubierto. Los soldados lo arrastraron desnudo por la ciudad con un nudo en el cuello, le lanzaron excrementos y torturaron. Cuando su cuerpo no dio más de sí, fue tirado al Tíber. Durante la locura que había sumido la ciudad de la batalla, el hermano de Vespasiano también había sido asesinado y su hijo Domiciano casi no escapa con vida tampoco. Cuando Vespasiano recibió la noticia en Egipto de que Vitelio había sido derrotado, hizo que llegara grano a la ciudad y en diciembre de ese año 69 el Senado lo declaró emperador, terminando el año con un cuarto emperador, pero al menos, este sí, duraría en el poder unos 10 años. Hasta aquí sería toda la historia que creo que es esencial si quieres ir a la serie con algo de contexto. Si has llegado hasta aquí, te pido un último sacrificio como buen romano, pues el algoritmo de YouTube es caprichoso. Déjame un like, un comentario si puedes, pero sobre todo,
Me ayuda muchísimo si compartes el vídeo con quien creas que puede interesarle. Muchas gracias, un saludo y nos vemos muy pronto.